la voluntad de Dios. Eso tenemos que aprender y entender y comprender perfectamente. La religiosidad enseña que la voluntad de Dios es todo lo malo que le sucede al ser humano, señalando al enfermo que debe obedecer la voluntad de Dios, que Dios le puso la enfermedad y que debe aceptar. De la misma manera, cuando le sucede una tragedia a cualquier ser humano, los religiosos le dicen: debes aceptar la voluntad de Dios, inculcando que todo mal el ser humano debe obedecer porque es la voluntad de Dios. Miren, hermanos, lo que hizo la religiosidad y sigue haciendo la religiosidad a través de los religiosos. Es bueno conocer y entender que claramente la voluntad de Dios no es como lo señalan los religiosos, que es todo lo malo lo que le sucede al ser humano. Amén. Tiene que entender, hermano, que los religiosos enseñan de forma incorrecta, que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso muchas personas, cuando tienen una situación, ya sea de enfermedad o cualquier otra situación, van y buscan a los religiosos y el religioso les dice bien claro: es la voluntad de Dios. Usted tiene que aguantarlo, soportarlo, etcétera, etcétera. Tiene que aceptar. Los religiosos, al ver a las personas que están en vicios, le dicen a sus familiares: tienes que llevar tu cruz, cambiando de esta manera para llegar a concluir que es la voluntad de Dios. Que con ese martirio o ese sufrimiento va a limpiarse, va a estar libre de pecado y se va a acercar al cielo. Este engaño, esta mentira, es lo que utilizan los religiosos para que el ser humano siga la religiosidad y se aleje de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Qué ser humano puede soportar una situación difícil? Y cuando ese ser humano va en busca de ayuda, lo primero que se encuentra es con los religiosos. Y el religioso le dice: tienes que aceptar, porque es la voluntad de Dios. Miren, hermano, si yo no me caso, es la voluntad de Dios. Si yo no tengo mis hijos, no tengo hijos, mejor dicho, es la voluntad de Dios. Si yo soy pobre, es la voluntad de Dios. Si me mutilan, es la voluntad de Dios. Si me accidento, es la voluntad de Dios. Miren las barbaridades que dicen los religiosos. El religioso empieza a engañar para que el ser humano se aleje de Jesús. Amén. Por eso, hermana, te tiene que entender y comprender que los religiosos llevan al ser humano a alejarse de Dios. Y por razonamiento lógico se alejan porque es tanto el sufrimiento. Ya no quieren saber de Dios y dicen: bueno, Dios no existe. Peor aún, aquellos padres que tienen que escuchar, o ellos sean los mismos padres, sean viciosos,
cualquier vicio que tengan. Le dicen, lleva tu cruz. Miren los religiosos cómo lo cambian, ¿no? Y al vicioso le dicen, es tu cruz. Es tu cruz. Tienes que llevarlo, tienes que cargarlo. Y el ser humano ya no soporta. Entonces al vicioso lo echan fuera, lo sacan, que se vaya a las calles, que se pierda ahí, pero no donde yo vivo. Y no aceptan a Dios. No creen en Dios. Es decir, los religiosos utilizan la palabra o el término voluntad de Dios cuando la persona empieza a sufrir, empieza a tener situaciones adversas. Le dicen es su voluntad, es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, bueno, pues tiene que aguantárselas, tiene que aceptarlas, tiene que llevar esa cruz. Oiga, a veces para el ser humano esa carga, esa supuesta voluntad de Dios, no la puede llevar. Y lo dejan. Por eso a veces hay esposos, esposas, que cuando cae enfermo, ya sea cualquiera de ellos, sea el varón o sea la mujer, lo abandonan, que se encargue su familia. Listo. Yo no lo puedo aguantar. Tienen hijos, hijas, caen en los vicios de la misma manera. Yo no puedo aguantar y los botan. Los alejan. Miren, hermanos, cómo hace la religiosidad. Lo único que hacen es engañar y es mentir de tal manera que se alejen de Dios. Los religiosos obligan sacrificios que haga el ser humano, porque es voluntad de Dios, enseñando que con el sufrimiento del ser humano alcanzará la voluntad de Dios. Miren, hermanos, tienes que aceptar la voluntad de Dios. Tienes que alcanzar la voluntad de Dios. Tienes que sufrir. Oiga, es pleno sufrimiento. Con el sufrimiento tú te vas a limpiar. Con el sufrimiento, bueno, pues vas a alcanzar la voluntad de Dios. Por eso el religioso dice, para obedecer la voluntad de Dios, está en función con el libre albedrío, porque el libre albedrío es influenciado por aspectos religiosos, éticos, psicológicos que llevan al ser humano, que tiene el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. ¿Por qué has hecho eso? Bueno, pues por el libre albedrío, tú has elegido. Ahora es la voluntad de Dios que sufras. Esa persona ya no quiere saber de Dios. Esa persona se vuelve incrédulo. Se vuelve incrédula. ¿Quién puede soportar dolores fuertes? Hermano, hermana, nadie. Por eso muchos
Cuando aquellas personas que han escuchado esta enseñanza mentirosa y engañosa de los religiosos, de los idólatras, no pueden soportar, entonces toman la decisión de suicidarse, de matarse, de lastimarse. Ese es un engaño de los religiosos, una mentira. Los religiosos los impulsan que los individuos son responsables de sus propias acciones. Tú has hecho, tú has decidido, ahora eres responsable. ¿Listo? Oiga, en la palabra de Dios dice, a ver, ¿a quién lo liberamos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Al Dios Todopoderoso o al criminal, al asesino, al perverso? ¿A quién liberamos? Los religiosos que dicen, o mejor dicho, que responden, a Barrabás, al asesino, al idólatra, al hechicero, al criminal, al perverso. Liberen. ¿Y a quién crucificamos? Al santo, al perfecto, al Hijo de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo lo que hacen los religiosos, los idólatras? Somos más de 7.000 millones de habitantes. De religiones son más de 3,5 millones de religiones. Miren, idólatras, mentirosos, engañadores, hechiceros, traicionadores, engañadores, mentirosos. Tanto en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad y en todo el mundo existen las religiones, existen los religiosos, existen los idólatras. Y esos son los encargados para decir al ser humano, de forma general, hombres y mujeres de todo el mundo, que deben sufrir para estar limpios, como palomitas blancas. Por eso, hermano, los errores que hacen cometer los religiosos tendrán su paga, que es el lago de fuego, porque no conocen cuál es la voluntad de Dios. Ningún religioso, idólatra, hechicero, sabe cuál es la voluntad de Dios. Y entiéndase que la palabra o el término Dios no es efímero, no es algo así, algo que no se lo puede tocar, que no se lo puede ver. Dios existe. Dios es real. Pero los religiosos confunden al ser humano, llevándolos por diferentes caminos. Idolatría, hechicería, brujería, engaño, mentira, traición, perversidad, maldad. Por diferentes caminos los llevan. De tal manera que les dicen, esa es la voluntad de Dios. Tienes que sufrir, es la voluntad de Dios.
Tienes que ser un criminal. Es la voluntad de Dios. Tienes que ser un perverso. Es la voluntad de Dios. En otras palabras, hermano, los religiosos impulsan al ser humano con el pretexto de voluntad de Dios o llevar la cruz, llevar tu cruz o cargar tu cruz, señalando que debes sufrir, tener que tener dolores, enfermedades. Miren, así los tienen los religiosos. Que esas personas, que el ser humano se aleje de Dios. Oiga, las profesiones, el aspecto económico, nada tienen que ver con referencia a creer en Dios. No porque seas pobre tienes que creer en Dios. No porque seas rico tienes que creer en Dios. No es que porque has alcanzado el éxito tienes que creer en Dios. Has alcanzado el fracaso, tienes que creer en Dios. No está en función a eso. O has llegado a ser profesional, tienes que creer en Dios. No has llegado a ser profesional, tienes que creer en Dios. Eso no está en función a eso. Pero los religiosos así lo hacen. Por eso la gente se vuelve ciega, sorda y muda. Lo único que hace es aceptar a los religiosos. La palabra de Dios es clara. Un ciego que guía a otro ciego, van a caer ambos en el mismo hoyo. Entiéndalo. Un religioso que guía a un ser humano que quiere seguir al religioso, van a ir al lago de fuego. Ahí esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Si usted quiere seguir a los religiosos, a los idólatras, a los hechiceros, a los mentirosos, a los engañadores, aquellos que dicen Dios no existe, Jesús no existe, el Padre no existe, Jesús no existe y el Espíritu Santo no existe. Todos esos dentro de poco estarán en el lago de fuego. Entiéndalo. Entiéndalo. ¿Usted a qué ha venido a esta tierra? A ser millonario. O a ser un pobretón. Ha venido a esta tierra, ha nacido. Yo me tengo que casar, tengo que tener hijos, porque así me dice la Biblia. Eso nomás quiere obedecer y el resto no le interesa. Se burlan y dicen hay que crecer y hay que multiplicarse y hacen barbaridades. Toda cosa opuesta a la palabra de Dios. ¿Para eso usted ha venido? La palabra de Dios es bien clara. Obedeces mi palabra, estarás en mi reino. No obedeces mi palabra, estarás en el lago de fuego. A eso ha venido. Usted en esta tierra está para obedecer la palabra de Dios. No ha venido a decir voy a ser rico, voy a ser pobre, voy a ser profesional, voy a ser éxito, voy a ser un fracasado, voy a vivir en un palacio, voy a vivir en las calles. Dios no lo puso a usted en esta tierra para hacer esas situaciones. Dios lo puso a usted en esta tierra, sea varón, sea mujer, para obedecer la palabra de Dios.
Y sepa usted bien perfectamente, si usted obedece la palabra de Dios, usted va al reino de Dios. Entiéndalo. Pero si usted no obedece, se va a ir al lago de fuego. Así de sencillo. Así de sencilla. Amén. Y otros dos que dicen, los religiosos. Haz de acuerdo, eso te dicen los religiosos, haz de acuerdo con la voluntad de Dios para que la bendición no se convierta en maldición. ¿Qué tal esa? Que la bendición no se convierta en maldición. ¿Cómo es eso? Miren los engaños de los religiosos. Mentirosos, engañadores, hechiceros, perversos, impíos. Por eso el ser humano si usted quiere llamarle curso inicial, primera, segunda sección, o lo que antes se llamaba pre-kinder, kinder, primaria, secundaria, universidad, etc. En otras palabras, usted sabe leer y escribir. Aunque cuando haya cursado tercer año de primaria, usted ya sabe leer y escribir. Usted puede entender. Estamos hablando a todos de forma general, creyentes o no creyentes. Los creyentes están haciendo muchos ídolos desde hace años atrás. La idolatría de ellos que lo niegan constantemente, pero cuando hablan, el fulano, dan el nombre completo, de la congregación, dan el nombre completo, me ha ayudado. ¿Qué tal esa? Jesús no hay. Jesús no existe entonces para ese creyente. Existe ese fulano, ese ser humano y ese lugar. Eso es idolatría. Entiéndalo. Y el que habla, es un conocedor, oye, de la palabra de Dios. Sus mensajes engañosos, falsos. Estamos hablando de los creyentes. Y de los no creyentes, peor. Les meten ídolos, 100,000 ídolos. Creen en todo. Montañas, cerros, luna, sol, estrellas, lluvia. La tierra. Los seres que ni siquiera ellos pueden verlos. Ángeles. Idólatras. Les enseñan que hay que hacer meditación y van a viajar por todo el mundo, mentirosos. El alma no puede desprenderse del cuerpo, jamás. Pero les hacen creer. Les hacen creer. Tienen ídolos en todo lo que existe, lo que Dios ha creado. Esas personas lo vuelven dioses a la creación de Dios. Árboles le dicen Dios. Animales les dicen Dios.
La tierra le dicen Dios, es todo lo que hay que ver. El agua le dicen Dios, el rayo le dicen Dios, la luna le dicen Dios, el sol le dicen Dios. Es decir, todo para ellos es Dios. Por eso, hermanos, los no creyentes llevan a las personas, y es una mayor cantidad como escrito en la palabra del Señor, que empiezan a no creer en Dios. Están creyendo en esa persona, en ese ser humano que les está mintiendo y les están engañando. Entiéndalo. Estudie Historia Universal. Estudie la palabra de Dios también si quiere. En la antigüedad, desde Caín, porque Caín empezó a hacer guerra, empezó a matar, porque mató a su hermano y le gustó pues a matar, como ya hemos aprendido. Por el odio mata y mata y mata, creando guerras, queriendo atacar. Tenemos que agarrar esa tierra, tenemos que agarrar más allá, más, tenemos que expandirnos. Poniendo sus dioses y diciendo, mi Dios me ha hecho ganar la guerra. Pasó mucho tiempo, estamos en el siglo XXI. Ahora, ¿qué dicen? A los seres humanos los hacen como cajitas de fósforo. Tienen que formar igualitos. Tienen que hacer las actividades igualitos. A la misma velocidad, con la misma sincronización. No pueden equivocarse. Los llevan a hacer a los seres humanos a que sean unos robots. Que tengan la misma actividad, toditos. Mueven la izquierda, todo el mundo mueve la izquierda. Caminan rápido, todo el mundo de esa gente camina rápido. ¿Y cómo influyen? Mostrando al público en general sus ejercicios, sus formaciones, sus exposiciones. En grupos masivos, no de forma individual. En grupos masivos. Estamos hablando de 500,000 personas. Y la gente dice, oh, qué bien. Bien organizados son. Qué precisión perfecta. No se dan cuenta. Los están llevando a la esclavitud. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso es que en algunos países gobiernan todavía, entre comillas, reyes, y gobiernan, el siglo XXI, gobiernan una familia. Donde les dicen, ustedes me tienen que adorar a mí. Entiéndalo. Y la gente empieza a adorarlo a él. A otro ser humano, oiga, un ser humano limitado en todo, limitado en inteligencia, en sabiduría, en hablar, en edad, porque jamás va a tener una vida eterna. Esos se van a ir al lago de fuego así, por un tubo. Tanta maldad que han hecho para que los adoren a ellos. Y siguen. No les interesa. No les interesa si van a ir al lago de fuego. Ellos dicen, no existe. No existe Dios, no existe cielo, no existe el lago de fuego. Yo existo, adórenme a mí.
gobierna solamente una familia. Entiéndelo. Esas personas tienen la perversidad, las tinieblas en sí mismos. Y son tan ilusos que van a ir donde ellos les dé la gana. No es así. Tienen unas estatuas que pasan los 30 metros de altura. Oiga, estudie un ratito, lea Historia Universal. Si a usted tanto le gusta chatear o navegar, vea. Hay imágenes más de 30 metros de altura que lo están adorando como un dios. Por eso, tantos errores y engaños que dicen los religiosos, por ello van a tener mayor castigo. Y es un hecho. Aun cuando ahorita estén sanitos, entre comillas, tengan 90 o 100 años, entre comillas, y empiezan a seguir mintiendo, engañando, su alma es directamente al lago de fuego. Dios es Dios y nunca puede ser burlado. Todo aquel que ha sembrado, eso mismo va a segar. Es decir, eso mismo va a cosechar. Dios jamás va a ser burlado. Por eso son ilusos. Pero dañan. El Señor no ha dicho en equipo, por grupo. Dios Todopoderoso dijo, mi espíritu les doy a cada uno. Es decir, de forma individual. Por eso ese perverso sigue respirando. Porque si no tuviera el Espíritu de Dios, no respiraría, no hablaría, no caminaría, no pensaría. Por eso, esos perversos serán lanzados al lago de fuego. No va a haber uno que se escape. No va a haber uno como esos mentirosos que dicen, haz la gran maldad y cuando te estés por morir, te arrepientes. Le dice Dios, perdóname, he hecho rojo, amarillo y verde, listo, ahora me salvo. Una mentira es eso. Es un engaño. Dios Todopoderoso salva a todo aquel que se arrepiente. Y al arrepentirse, esa persona tiene que trabajar todavía. Es decir, tiene que hacer obra. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Entiéndalo. No es que agarre y dice, bueno, te estás muriendo ya, listo. Como has confesado ahora, todos tus pecados los voy a borrar. Y ahora vente donde mí. No es así. Confunden, mienten, engañan. ¿Cómo ha sido pues ese hombre que estaba crucificado al lado de Jesús? Recién ahí se ha confesado. Oiga, estudia la palabra de Dios. Ese hombre que estaba al lado le habló directamente porque hace tiempo, 3 años y medio, él ya sabía de Jesús. Y él hacía conforme a lo que Jesús enseñó. No es que ha llegado ahí a la cruz y recién se arrepintió y se fue al seno de Abraham. No es así. 3 años y medio.
que escuchó quién era Jesús y creyó quién era Jesús, dijo él en su corazón cuando escuchó por primera vez lo que hacía Jesús. Él dijo en su corazón: Jesús es Dios. Jesús es Señor. Y luego dijo: Jesús es mi Señor. Pero la gente quiere tergiversar, queriendo engañar. Por eso se lo aclaro hoy. Como los religiosos que dicen: haz la voluntad de Dios para que la bendición no se convierta en maldición. Miren las barbaridades que hablan. ¿Qué bendición se puede volver en maldición? Religiosos mentirosos, idólatras mentirosos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Nosotros leemos la Biblia del oso, la primera Biblia traducida del hebreo al español, por si acaso. La Biblia del oso, del año 1569. ¿Qué nos dice? Proverbios 10, capítulo 22. La bendición del Señor es la que enriquece. Escuche bien. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Está entendiendo? Claro, pues usted no estudia la palabra de Dios, no lee. Oiga, en los 7,000 millones de habitantes que tiene la tierra, ha existido más de 21,000 millones de Biblias. Entiéndalo. Entiéndalo. Todos tienen la Biblia, todos lo conocen con ese nombre, Biblia, que es un error ese término, porque el término real y verdadero debería estar escrito la palabra de Dios. Todo el mundo lo conoce, creyentes y no creyentes, ricos y paupérrimos. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso, hermano, Proverbios 10, 22, agárreselo. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Está entendiendo? Anule lo que dicen esos idólatras, esos religiosos, para que la bendición no se convierta en maldición. ¿Qué tal esa? Por eso estudie. Religiosos mentirosos, engañosos, tienen que ser pues ya anulados por enseñar mal, por decir lo que no está escrito. ¿Y qué dice en Proverbios 35? Proverbios 35. Toda palabra de Dios limpia. Entiéndalo. Por lo tanto, una bendición jamás se puede volver en maldición. Entiéndalo. Eso es para todos, creyentes y no creyentes. Porque se ha escuchado y se sigue escuchando. No, hermano, no, va a tener cuidado que su bendición se puede convertir en maldición. Hipócrita. Todavía diciendo hermano, hermana.
Ninguna bendición se puede convertir en maldición. Jamás. Por eso dice la palabra del Señor, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entiéndalo. Y entiende también Proverbios 35, la palabra de Dios limpia. Estudie la Biblia del Oso del año 1565, del Reina Valera del año 60, que la mayoría está utilizando, y las otras versiones más le han puesto cambiando, modificando. Esas personas que han cambiado, han añadido, han quitado palabras, letras, se van a ir al lago del fuego. Así de sencillo. Nadie puede enseñar otro evangelio del que ya está establecido. Si lo hace, es maldito. Entiéndalo. Así que tú, religioso, hechicero, mentiroso, engañador, que estás quitando, estás escribiendo, estás aumentando una letra, palabras, el texto en sí, aumentando, quitando, te vas a ir al lago de fuego. ¿Qué dicen? Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas si nosotros, bien claro, aquellos que son hijos de Dios, o ángel, bien claro, Dios Todopoderoso está diciendo, cualquiera que vive en la tierra, o cualquiera que habite en los cielos, así está hablando, les anunciaré otro evangelio del que les hemos anunciado, sea maldito. Así está escrito. No, dice religioso, levanta la mano, dice anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito, perdido, tinieblas, oscuridad, si quiere entenderlo. Falta de entendimiento. Y vuelvo a repetir el 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, miren, como antes te he dicho, y ahora te lo vuelvo a decir otra vez, si alguien les anunciare otro evangelio del que has recibido, sea maldito. ¿Está entendiendo? Estudie la palabra de Dios. Estudie. ¿Usted qué cree? ¿Que ha venido aquí a esta tierra a tener hijos? ¿A casarse? ¿A tener éxito? ¿De qué cree que ha venido a esta tierra? Usted ha venido a esta tierra a obedecer la palabra de Dios, porque su vida está en juego. Queda con Dios o se va al lago de fuego. No hay más. Por eso entiéndalo. Oiga, desde este lugar hasta los confines de esta tierra, todo el mundo sabe, tiene una idea, hay bueno y hay malo. Y dicen, mejor prefiero ser bueno que malo. No dice prefiero ser malo. Entiéndalo.
Usted levanta la mano y dice en la selva, oiga, en la selva usted no ha ido, ¿ha ido o no ha ido? ¿Por qué no va? Y ellos igual definen lo bueno y lo malo. Y ellos dicen hay que hacer lo bueno. Y como usted dice en la selva, entiéndalo, la palabra del Señor dice todo habitante, bien claramente. Ser humano conocerá la palabra de Dios. Y no por ningún ser humano. La palabra de Dios que conocerá el ser humano va a ser por Dios mismo. Entiéndalo. Entiéndalo. Así que olvídese a aquellos que están en la selva, ¿quién les va a ir pues a predicar? Che, no sé, ¿quién será pues? No es así. Estudie la palabra de Dios. Claramente dice la palabra del Señor, derramaré mi espíritu sobre todo corazón del ser humano, sea varón, sea mujer. La palabra de Dios dice, enviaré el ángel que hablará la palabra de Dios a todo habitante. Entiéndalo. Enviaré mis 2 testigos para que empiecen a mostrarles el juicio de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. No es como usted cree, hacer la plata, 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 plata. Oiga, el Señor le da a usted abrigo y sustento. Y siempre le va a dar a usted. Y a todo aquel que cree. Y también va a dar a los incrédulos, por si acaso. Entiéndalo. Para que no hablen delante de la presencia de Dios y le digan, tú no me has dado nada porque yo era un incrédulo. Entiéndalo. Por eso aquellos que quieren tener sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. De aquellos que quieren tener la sabiduría de Jesús, serán hijos de Dios y estarán en la presencia de Dios. Entiéndalo. Aquellos que tienen sabiduría terrena, animal, diabólica, lago de fuego, entiéndalo. Ateo, hechicero, idólatra, brujo, te vas a ir al lago de fuego. Entiéndalo. No, eso en donde dice, oiga, desde Génesis hasta Revelación está escrito. ¿A quién le dijo primero maldito? A Caín. ¿Y quién le dijo? Caín era del maligno. Y en la palabra de Dios, usted va a leer de Caín, maldito el que está en el lago de fuego. Entiéndalo. Entiéndalo. Y toda la descendencia de Caín, por si acaso, de la misma manera. De Cam, no se olvide. De la misma manera los descendientes de Cam. Por eso estudie la palabra de Dios. Marcos 16, ¿qué dice? Mas el que no creyere será condenado. ¿Está entendiendo? Israel, escucha bien. Pueblo de Dios, escucha bien. Dios uno es. ¿Está entendiendo?
Dios uno es. Y la palabra del Señor dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios uno es. Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Dios uno es. Entiéndalo. Aquellos que hablan supuestamente de la palabra de Dios y anulan al Espíritu Santo, van a irse al lado del fuego. Aquellos que hablan supuestamente de la palabra de Dios y rechazan al Hijo, a Jesús, van a irse condenados. Entiéndalo. Aquellos que enseñan, Dios ha venido en el Antiguo Testamento, ha venido hecho también como Jesús, ha venido también hecho como el Espíritu Santo. ¿No hay entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo? No existe Padre, Jesús, Espíritu Santo. No existe. Esa congregación está perdida. ¿Qué dice la palabra? Mas el que no creyere será condenado. Muchos han agarrado, se han reunido y han formado su propia Biblia con el engaño y la mentira, diciendo el ángel X ha venido y me ha dictado, che, yo lo he escrito, no me cansé, che. Se llama ahora, como todo es Biblia, también le llaman Biblia X. Le han puesto su nombre, engañando a muchos. Y esas personas que están ahí reunidas tienen que salir y escapen rápido. Jesús ya está aquí. Y usted, como no cree en el arrebatamiento, te vas a quedar. Y usted que piensa que el arrebatamiento va a tardar, te vas a quedar. Y usted piensa que hay que vivir la vida, hay que hacer de todo, porque yo estoy joven. Hacer de todo, porque cuando ya sea viejo como el trapo, no voy a hacer nada. Le llaman viejo, y la palabra en sí es anciano. Las cosas se hacen viejas. El ser humano se hace anciano. Entiéndalo. Por eso, recordando siempre que cualquiera que no obedece la palabra de Dios tendrá su castigo eterno por siempre jamás en el lago de fuego. Con todos estos antecedentes, llámese introducción, contexto, lo que usted quiera entenderlo. Ahora que usted extirpe, erradique esa vil enseñanza de los religiosos para que aprenda y obedezca cuál es la voluntad de Dios. Ahora aquí vamos a aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? No es como se dice, bueno, miren, ¿hago rojo o hago verde? Bueno, como no he decidido que se haga la voluntad de Dios, ¿qué tal esa? No saben lo que están hablando. Ningún momento se dan cuenta. ¿Qué quieres? ¿Rojo o verde? No sé. Que se haga la voluntad de Dios. Es que, ¿sabes qué? Yo soy un paupérrimo por la voluntad de Dios.
Yo soy un narcotraficante, terrorista, asesino, criminal, por la voluntad de Dios. Yo soy zicachón por la voluntad de Dios. Yo soy un criminal por la voluntad de Dios. Alguien tiene que hacerlo, pues che. Como ha sido con Judas. Judas lo tuvo que vender a Jesús. Alguien tenía que venderlo. Hubiera sido Pedro, Tomás, Andrés, Mateo, Juan, Felipe, cualquiera de los apóstoles. Religioso, mentiroso, engañador. El corazón es perverso y traicionero, entiéndalo. No es el nombre de la persona, es el corazón mentiroso, engañoso, malvado, perverso, impío. Todo aquel que su corazón está así, ese se va al lago del fuego. No hay eso de que, bueno, alguien tiene que hacerlo. Alguien que tiene que ser el traidor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la respuesta la estamos dando, es clara y fácil. La voluntad de Dios es la obediencia a su palabra. No hay más definición. No empiece a buscar más definiciones. La voluntad de Dios es la obediencia a su palabra. Nada más es. Esa es la voluntad de Dios. No es aquí yo me caso con un rubio, me caso con un blanco, me caso con un negro, que se haga la voluntad de Dios. No es que yo me visto de rojo, me visto de negro, que se haga la voluntad de Dios. No es que yo le pongo el nombre a mi hijo, un X, Y, Z, la voluntad de Dios. No es así. Ahora, ¿qué hago en este problema? Que se haga la voluntad de Dios. Salga lo que salga, es la voluntad de Dios. Miren cómo se juegan. La voluntad de Dios es la obediencia a su palabra. Nada más. Así es la definición sencilla. Usted obedece la palabra de Dios. Usted obedece su palabra, la palabra del Dios Todopoderoso. Está haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiéndelo? ¿Entiendo? Esa es la voluntad de Dios. Y no otras cosas. Ay, si yo me caso, la voluntad de Dios. Si yo no me caso, la voluntad de Dios. Si yo soy rico, la voluntad de Dios. Si soy pobre, la voluntad de Dios. ¿Qué tal esa? Si yo soy feliz, la voluntad de Dios. Si yo estoy triste, apenado, acongojado, la voluntad de Dios. Si estoy sano, la voluntad de Dios. Si estoy enfermo, la voluntad de Dios. ¿Qué tal esa? Entienda, la voluntad de Dios es obedecer su palabra, la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No hay más. No hay más. Todo ser humano, varón o mujer, que hace la voluntad de Dios, es todo aquel que obedece la palabra de Dios. Sepa usted que ningún ser humano puede hacer la voluntad de Dios si no tiene la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Incrédulo, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? No.
Idólatra, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? No. Hechicero, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? No. Satánico, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? No. Ateo, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? No. Todos tienen que nacer de nuevo. Entiéndalo. Aquel que nace de agua y aquel que nace de espíritu, ese va a ser la voluntad de Dios. Entiéndalo. No es cualquiera. No es cualquiera. Tiene que nacer de nuevo en agua y tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Si usted quiere entender, tiene que ser usted bautizado en agua, sumergido, no chisgueteado, sumergido. Y también tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Ahora sí va a ser la voluntad de Dios. Es para todos, creyentes y no creyentes. Porque hay unos que dicen ser creyentes, no están bautizados con el Espíritu Santo. Les han hecho creer y están obedeciendo a un ser humano. Entiéndalo. Entiéndalo. Todo aquel que se dirige en oración al Padre en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo va a obedecer la voluntad de Dios. Dios Todopoderoso dio su palabra escrita a toda la humanidad para que sepamos la voluntad de Dios y la obedezcamos. Eso está escrito desde Génesis hasta Revelaciones. Pero para hacerles recuerdo, vamos a hablar Josué 1:8. Josué 1:8. El libro de aquí, esta ley, nunca se apartará de tu boca, mas de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y ahora sí, y entonces lo entenderás. No es para que te vaya bien. Religiosos le han cambiado la última parte. La palabra de Dios es para que tú lo entiendas. No es para que te vaya bien. Tienes que guardar la palabra de Dios. Y guardando, obedeciendo la palabra de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Y entonces entenderás. Dios Todopoderoso vino en carne para que todos creamos y confiemos en Jesús el Cristo. ¿Entiende? Juan capítulo 6, versículo 40. También esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero. Así que, religioso, idólatra, hechicero, mentiroso, ateo, satánico, si no recibes a Jesús, si no crees en Jesús, si no confías en Jesús, te lanzará al lago de fuego. Pero si tú, ser humano, que recibes a Jesús, que crees en Jesús, que confías en Jesús, Jesús te resucitará en el día postrero. En otras palabras, ingresarás al reino de Dios. ¿Entendés? Entiendan. Cualquier varón o varona, para obedecer la voluntad de Dios,
tiene que renovar su alma. ¿Está entendiendo? Por eso hemos dicho, no es cualquiera. Tiene que renovar su alma. Estudie, lea la palabra de Dios, usted sea creyente o no creyente. Estudie, lea lo que ya hemos aprendido. La palabra de Dios limpia. Ahora tiene que renovar su alma. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y no te conformes a este siglo, mas refórmate por la renovación de tu alma. Nacer de nuevo, para que experimentes, conozcas, sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios, usted debería saltar, levantar las manos. Renovación del alma. No como lo han cambiado, renovación del entendimiento. Del alma. Es la renovación del alma. Porque el alma es la que tiene que salvarse. Oye, no tu cuerpo. Tu cuerpo se va a hacer polvo. Porque de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Y el Espíritu es del Espíritu Santo. Lo que aquí te corresponde es que tu alma se salve. Entienda. Cuando cada varón o varona se santifica cuando obedece la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Es decir, si yo obedezco la palabra de Dios, me santifico. No es que el fulanito te diga eres un santo. No es el mengano o un grupo de personas. Oh, usted es un santo varón, una santa varona. No es así. Cada varón o varona se santifica cuando hace la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es tu santificación, tu salvación. ¿Entendí? Haces la voluntad de Dios, te salvas. Ahí está la respuesta de todas esas personas que dicen, ¿cómo puedo yo ser salvo? Y la respuesta es bien clara, haz la voluntad de Dios. Obedecer la palabra de Dios, nada más es. Entiéndalo. No es difícil, oiga. Es lo más sencillo, la palabra de Dios. Y la cosa difícil, oculta, como está escrita aquí en la palabra de Dios, todo lo oculto yo te lo revelo. A través, por medio del Espíritu Santo. Para que sea de edificación a ti y a todos los que te escuchen. Escuchen, lea la palabra de Dios. Es sencilla la palabra de Dios. Es miel para nosotros. Es edificación para nosotros. Y hacemos la voluntad de Dios. Es salvación para nosotros. Entiéndalo. Entiéndalo. No es aquí yo voy a ser rico, voy a ser pobre, o voy a ser millonario, o voy a ser pobretón, o voy a ser exitoso, o voy a ser fracasado, o voy a tener hijos, o no voy a tener hijos, o voy a tener profesión, o no voy a tener profesión, o me voy a casar, o no me voy a casar. Oiga, eso nada que ver. La voluntad de Dios es obediencia a su palabra. Nada más. Y no se olvide, aquel que no cree será condenado.
Aquel que no cree es condenado. ¿Listo? Entiéndalo. Por eso, hermano, hermana, dándole confianza y firmeza al varón o varona, que solo aquellos que obedecen su voluntad estarán para siempre. ¿Está entendiendo? Van a estar para siempre con Jesús. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Si yo obedezco la palabra de Dios, voy a permanecer para siempre. Si yo obedezco la palabra de Dios, me voy a salvar. ¿Qué miedo ahora usted tiene de hablar en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en su sociedad, en su zona? Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios. Diga eso. Jesús es mi Dios. Y obedezca su palabra. Porque la palabra de Dios es clara. Tú me has negado públicamente y en lo oculto. Yo también te negaré públicamente y delante de todos mis ángeles. No se olvide eso. Cristiano, cristiana, que en la congregación de 4 paredes grita, salta, brinca, aleluya, gloria a Dios. El Señor vive, el Señor reina, aquí está Jesús. Asiste donde le mandan, vaya donde los idólatras, va donde vaya allá, está también. Pues él jamás les dice, Jesús es mi Dios. Jesús es mi Dios. Se olvida usted. Cristiano, cristiana. No, me va a salvar mi congregación. No, me va a salvar mi pastor. Oiga, su congregación, su pastor no le van a salvar jamás. No, yo soy cristiana desde el vientre de mi madre. Eso no le va a salvar jamás. Lo único que le va a salvar es cuando usted confiese que Jesús es Dios, que confiese que Jesús es su Dios y que haga la voluntad de Dios, obedezca su palabra. Entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Así va a permanecer para siempre. Únicamente los que obedecen la palabra de Dios están haciendo la voluntad de Dios, por lo que serán salvos. ¿Está entendiendo? Hebreos capítulo 10, 36. Esto estoy hablando cuando cito el libro, el capítulo, el versículo es para los incrédulos, para los testarudos que quieren decir, a ver, ¿dónde está escrito? Religiosos, a ver, ¿dónde está escrito? Para esos. Por eso cito, porque todo lo único que yo debería hacer es hablar de forma directa. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, halles la promesa, la salvación. No, Dios me ha prometido ser rico. Oye, estás perdido. Te ha hecho la promesa, la salvación. ¿Entendés? Habiendo hecho la voluntad de Dios, tú haces la voluntad de Dios, hallarás la salvación. Así de sencillo. Todo entendido, es decir, todo aquel que estudia, conoce, sabe leer y escribir, piensa, habla,
sabe cuál es la voluntad de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no sean imprudentes, faltas de conocimiento. Imprudente, falta de conocimiento, sino entendidos, del cual es la voluntad del Señor. Entiéndalo, hermano, hermana. No sea imprudente, sino sea entendido cuál es la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 6, en la oración dice claramente, hágase tu voluntad. Significa obedeceré tu palabra sin cuestionar, sin tergiversarlo como yo quisiera. Solamente debo obedecer, porque todo aquel hijo o hija de Dios que obedece la palabra de Dios es aborrecido por el mundo. ¿Está entendiendo? A mí nadie me aborrece. Todos me quieren, todos me aman. ¿Qué tal eso? Verdad es, todos te quieren, todos te aman, el mundo te abraza y te dice te amo. Y te vas a ir al lago de fuego. Porque todo aquel que aborrece el mundo es el que cumple la voluntad de Dios. Entiéndalo. Así que si vos sigues como agüita de pozo, ponte a pensar y a estudiar. El mundo te aborrece si eres un hijo o hija de Dios. El mundo te aborrece si tú obedeces la voluntad de Dios. El mundo te aborrece si obedeces la palabra de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. El hombre que obedece la voluntad de Dios perfectamente cumple la palabra de Dios y le permite ingresar al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios por ese varón y esa varona que obedece la voluntad de Dios, que cumple la voluntad de Dios, obedece la palabra de Dios. Se va a ir al reino de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Reaccione, creyente. Reaccione antes que sea demasiado tarde. Despabilese. Deje de dormir. Deje de estar pensando. Deje de preocuparse. Deje de afanarse. Deje de decir soy más blanco que una paloma. Entiéndalo. Obedezca la voluntad de Dios. Obedezca la voluntad de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Y será salvo. Amén. Por eso dice en Lucas 22, 42. Esto es para los entendidos. Si es que usted no lo entiende, estudie la palabra de Dios y será un entendido. Lucas 22, versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, mas la tuya. Amén.